Sean bienvenidos a un nuevo acto académico de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que, como es costumbre nuestra, pretendemos que estos actos sean solemnes, como corresponde a los actos de ingreso académico, pero al mismo tiempo ponemos siempre la nota complementaria de que sean entrañables, tan solemne como entrañable. Durante esta semana pues vamos a tener un conjunto de actos de ingreso de nuevos académicos correspondientes, que es la mayor satisfacción que podemos tener, dar la bienvenida a nuevos académicos. Las dos primeras sesiones, con la telemática que celebramos ayer, pues estamos constituyendo una trilogía, ¿no?, de verdaderos aconteceres de actualidad, es decir, 3 conferencias de suma importancia sobre inteligencia artificial. Quiero empezar con un recuerdo para nuestra académica Cecilia Quindelán, doctora y licenciada en diferentes disciplinas, y que ha tenido la enorme suerte de ser contratada por la Universidad Canadiense de Dubái. Entonces ya quedamos ayer que nos la íbamos a perder, que íbamos a seguir teniéndola. Bien, pues para esta trilogía de inteligencia artificial tenemos hoy aquí a la profesora María Ángeles Álvarez Martínez. Como todos sabéis por el programa y porque hoy, basta entrar vía internet en Google y acabamos conociendo, por lo menos entre dimes, diretes, que sí y que también, pues un currículum verdaderamente impresionante que carece de sentido que lo expliquemos aquí, ¿no? Pero sí alguna nota importante yo quiero destacar, ¿no? Una que es canaria, ¿vale? Esto es fundamental para esta academia, que me da alegría reiterarlo, lleva el nombre de Lanzarote, que conmigo no se perderá, pero que es de ámbito territorial toda Canarias. En este sentido, pues le damos una bienvenida más que especial. Ella es canaria, como tantas otras personalidades, canarios y canarias, pues que desempeñan papeles de importancia, relevantes en la península. Ella en concreto en su condición de catedrática de Filología Española en la Universidad de Alcalá, donde tuvimos yo la suerte de encontrármela en un acto que podríamos decir insospechado, en la defensa de una tesis doctoral por mi parte, y allí pues entablamos unas magníficas relaciones desde el punto de vista académico, alcalaíno, e incluso filológico, ¿no? Es una satisfacción para nosotros también pues esta condición de catedrática suya, y destacar, como no, que es académica correspondiente, como se dice hoy, por las Islas Canarias en la Real Academia Española, la que llamamos de la lengua. Honor por tanto, primero, ciertamente, por ser canaria. Y en segundo lugar, por nuestra academia, claro. Y en segundo lugar, por esa tarea extraordinaria que en torno y en pro de la lengua española viene realizando en los últimos 20 años más o menos en la Universidad de Alcalá, ¿no? Así que sé bienvenida. Muchas gracias. Somos todo oídos. Muchas gracias. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Espero que sean no solo oídos, sino también vista. Muchísimas gracias por... Ahora no funciona. Vaya, porque... Bueno, ante todo, quiero expresar mi gratitud, obviamente, a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote por el honor que me confiere. Me gusta el hecho de que por ser canaria que hayan pensado en mí, pero no solo soy canaria, soy chicharrera y de la calle de la Noria. O sea, más canaria imposible. Si hay alguno de Las Palmas, la cosa ya se pone más peliaguda, pero en principio me siento canaria hasta de pura cepa.
pero agradezco el honor que me han conferido porque detrás de las instituciones, obviamente, están también las personas. Están todos ustedes aquí que han venido, están los miembros de la academia y es muy especialmente el profesor González de Posada, que ha confiado en mí. Él dice que nos conocimos en un momento determinado. Yo tuve no el honor, sino el miedo de tener que dirigir una tesis doctoral a una persona que efectivamente sabía y sabe muchísimo más que yo y que cualquier persona de este mundo. Ayer en la reunión de telemática se hablaba de los el polimata, y de verdad si hay algún polimata actual, es el profesor González de Posada, con casi 12 tesis ya en su haber. Muchas gracias a todos, desde lo más hondo de mi corazón, por este honor que me confieren. Bien, yo voy a hablarles de las nuevas tecnologías, de los viejos retos y los nuevos caminos. Los viejos retos que siempre se nos han planteado, a los que nos dedicamos a esta materia, y los nuevos caminos que se nos abren. Nuevos caminos que, como hemos visto, a veces son espinosos, porque nos ha costado mucho conectar todo esto que en teoría tendría que haber sido muy fácil. Bien, el primer planteamiento en estas cuestiones es qué es la lengua. Si yo soy lingüista, me dedico a ello, llevo muchísimos años dedicada a esto, pero realmente si hay algo que me he preguntado siempre es ¿qué es la lengua? Yo hablo, ustedes me entienden, quiero pensar, pero ¿qué es la lengua? Y realmente solo cuando perdemos la lengua nos damos cuenta de lo que tenemos. Esto es como la salud. Tenemos salud y no nos acordamos de ella, pero cuando por algún motivo no podemos comunicarnos, automáticamente nos damos cuenta de la importancia de lo que es la lengua. ¿Por qué y cómo hablamos? Hablamos sin más. Desde chiquitito parece que no lo hemos aprendido, sino que ha estado ahí. Y sin embargo, ¿por qué el ser humano habla? ¿Por qué y cómo lo hace? ¿Qué nos permite la comunicación, independientemente de la lengua común, pero qué nos permite que estos sonidos se conviertan en unos significados y que pueda haber esa comunicación? Y existen más sistemas lingüísticos, es decir, existen las lenguas, pero como la lengua existen otros sistemas de este tipo. Bien, en cuanto a la lengua, lo entendemos como un instrumento que permite explicar lo que pensamos, comunicar lo que sentimos y entender lo que piensan o sienten los otros. Eso es la lengua en definitiva. Y en este sentido tenemos que, por un lado, la lengua es comunicación. Cuando empezaron todas las cuestiones de la enseñanza de las lenguas como lengua extranjera, en español se decía, la lengua es comunicación y por tanto yo tengo que enseñar a mis estudiantes a comunicarse. Es parcial, porque la lengua es verdad, tiene como fin principal la comunicación, pero no solo la comunicación, tiene como objetivo primordial comunicarnos, pero no solo. Y tiene una utilidad básica de un instrumento del que disponemos para que yo pueda conocer a los otros. Pero, y muy importante, la lengua, sea cual sea, desarrolla la capacidad de raciocinio. Explica lo que nos rodea, vemos, sentimos, valoramos y juzgamos. Y aumenta la capacidad de reflexión y, por ende, la inteligencia natural y el juicio. Es decir, lengua es pensamiento y el pensamiento es lengua. El uno sin el otro no son posibles. Y parece que eso lo olvidamos o queremos olvidarlo, ya veremos. Si yo me voy a la Biblia, me encuentro con dos momentos importantes en la Biblia. Por un lado está el episodio de la Torre de Babel. Soberbia en estado puro, cada uno habla una lengua distinta y no pueden comunicarse, porque Dios los ha castigado por querer llegar hasta el cielo. Sin necesidad de Dios, quiero entrar en el cielo. Construye una torre tan alta y a mitad de camino Dios los castiga produciendo la incomunicación, la peor plaga que pueda sobrevenirnos. Por el contrario, en el Nuevo Testamento,
resulta que el día de Pentecostés, es decir, la llegada del Espíritu Santo, cuando Jesús se presenta resucitado ante los apóstoles, llega el milagro del don de lenguas. Es decir, todos oían hablar a los apóstoles en su propia lengua. Con lo cual, en la Biblia intentan explicar, se conciba la Biblia como se conciba, se intentan explicar por qué existen las diferentes lenguas y cuál sería el don divino de las diferentes lenguas, de no existir las diferentes lenguas. Es cierto que con la Torre de Babel nacen los traductores y las lenguas de Koine, porque si todos hablamos distinto, habrá quien tenga que saber dos lenguas para poderse interpretar y conocerse, o utilizar una lengua común, sencillita, que nos permita entendernos entre todos. Y es que lengua de Koine fue el castellano antiguo, medieval, para hebreos, vascos y árabes. Y es por lo que se desarrolla aquella habla de pastores. Bien, esto, sigo adelante porque si no, no hay forma, es una parte de la homilía del 27 de mayo, no se preocupen, no es una presentación religiosa, pero el hecho de la Torre de Babel y lo del Pentecostés me dio pie para esto. En ese sentido, en una homilía de Benedicto XVI del 2012, plantea por qué razón es que la experiencia de Babel debe ser superada mediante el conocimiento de las otras culturas, de las otras lenguas, etc. En cualquier caso, lengua y pensamiento son la visión y comprensión del mundo que nos rodea, que según una lengua determinada. Es decir, los occidentales vemos el mundo de una forma porque nuestras lenguas occidentales son como son. Y los orientales ven el mundo de una manera determinada porque sus lenguas son como son. El mayor reto que nos tenemos, los que nos dedicamos al español como lengua extranjera, es tener en un aula a chinos, japoneses y norteamericanos o franceses, porque son mundos totalmente distintos. No ya cultural, que por supuesto, siempre lo cultural va a ser distinto, pero la concepción que la marca, la forma, marca el cerebro, la forma de ser de la lengua, nos hace ser distinto y resulta muy difícil la enseñanza en ese sentido. En el caso de los chinos, lo que hacen es copiar, es decir, asimilan, estructuran, pero nunca sabemos hasta qué punto comprenden todo lo que es ese mundo occidental. Yo, muy rápidamente, voy a ir a los antecedentes de los estudios lingüísticos. El primer estudio que surge va a ser de Panini, que hace una descripción, 400 años antes de Cristo, una descripción de la lengua, de su lengua, para que los monjes pudieran recitar de forma adecuada y por tanto llegar a Dios de forma adecuada fonéticamente. No solo cómo debían cantarlo, sino también que la precisión en la fonética y en la gramática. Es decir, el interés de la descripción está en un motivo religioso. Realmente todo el estudio de la lengua como tal aparece en Sócrates, un polímata de verdad, pero ya no lo tenemos al lado, que sabía mucho de todo, pero en aquella época los conocimientos no eran tan amplios. Y luego en Platón y Aristóteles. A partir de ahí surgen todas las evoluciones de los distintos trabajos, pero siempre desde fonética, de gramática y de diccionario, y a lo sumo de retórica y oratoria. Sí, son los trabajos que tenemos, que han quedado de Platón y Aristóteles, sobre cómo se debe entender la lengua. La imprenta va a suponer un cambio radical y, por tanto, aparecerán a partir del siglo XV, pues gramáticos como Nebrija, pero que lo que hacen es la descripción de las reglas, de las características. Filósofos, porque parece que sobre la lengua hablan más los filósofos que los lingüistas, lógicos, pensadores de todo tipo, y es hasta el siglo XIX cuando empiezan a nacer en primer lugar, los filólogos y por último, los lingüistas. Bien,
En todo esto nos encontramos con que el siglo XX va a ser el nacimiento realmente de una disciplina lingüística, científica denominada lingüística, que está siempre como la hermana pobre de la ingeniería, de la medicina, de las ciencias, etc. Y en ese siglo XX, lo que en un primer momento se inician todos los estudios y se centran en las lenguas, rápidamente, de forma vertiginosa, lo que empiezan a aparecer son modelos para poder explicar la lengua, pero no explican propiamente la lengua. Y desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, todo se centra en la pedagogía, en la didáctica, cómo enseñar la lengua, bien como lengua extranjera, bien como lengua materna. Y aquí entramos en el primer reto de cualquier profesor y de cualquier lingüista. Los lingüistas actuales no investigan como se puede hacer en otras ramas, en otras disciplinas, en otras ciencias. Están más centrados en los corpus. Cuanto más acumulación de material, mejor. Pero ese conjunto de materiales no me sirve si yo no lo analizo, si yo no saco de él información. Pero como las computadoras son cada vez más capaces, yo introduzco absolutamente todo. El primer reto, por tanto, a priori de cualquier profesor, va a ser el de conseguir que su alumno, esos chiquitos que vamos a tener ahora en primer lugar, sean capaces de entender el mensaje oral o escrito que se le ha enviado o que tiene delante. Y esa comprensión ha de ser total, absoluta y completa, con todos sus matices. Y solo así puede dar una respuesta justa, certera y adecuada. El segundo reto que se le plantea a este profesor, a priori, yo ya sé que el próximo lunes tengo a los alumnos, consiste en que ellos sean capaces de generar un mensaje oral, escrito, oral o escrito que sea total, absoluto y completo para obtener una respuesta de los otros interlocutores. Dentro de esos dos grandes retos, yo, profesora, tengo que hay que enseñar una lengua, desde antes de Cristo estamos enseñando lengua, hay que alcanzar que dominen esa lengua, igual siglo y milenio, hay que conseguir que sean precisos y correctos en el uso de la lengua, hay que lograr que sean capaces de distinguir los matices y hay que desarrollar, esto ya más importante, la pasión y el gusto por el dominio de la lengua. Y esto es importante, no es que sea importante, esto es fundamental. Cuando yo digo que soy profesora de lengua española, es como que se les pone a todos los pelos de punta y dicen, la que corrige las faltas de ortografía. Hombre, no solo. Yo, como profesora de lengua, hago muchas más cosas que corregir. Bien, en los nuevos caminos que yo tengo, por supuesto, tengo el de siempre, el tradicional, pero ese está absolutamente denostado y no hay forma de levantar cabeza al respecto porque hemos ido a por los profesores de lengua, hemos ido por los profesores en general, pero por los de lengua en particular y mucho. Pero tengo las inteligencias artificiales como elementos motivadores y a las inteligencias artificiales como elementos de refuerzo. Claro, ¿cuál es mi problema? Yo tengo una edad que por la vista de la sala tenemos la media. ¿Cómo nos educamos nosotros? Pues como nos educamos. Es decir, ¿cómo les enseñaron a ustedes ortografía, acentuación, puntuación y gramática? ¡Hala! Pues sí, ponte ahora a hacerlo. Imposible. Yo tengo una edad y aprendí de una manera. Lo lógico es que el profesor, aún renovándose, siga perpetuando esa enseñanza. Pero a mí me ha tocado conocer Internet, a mí me ha tocado pasar por enseñanza virtual y a través de webinarios y todo lo demás. A mí me ha tocado aprenderme todos los sistemas electrónicos, inteligentes y demás, como hemos sudado ahora aquí todo. A mí me ha tocado utilizar las inteligencias artificiales
para poder llevarle a mis estudiantes esa masticadito, lo que a mí no me enseñaron, afortunadamente yo cuento con personas a mi lado, como Sonia, que ha venido de Madrid expresamente y me ha dado la sorpresa para poder aprender muchas cosas, pero no siempre los profesores tienen esas oportunidades. Bien, en este sentido, enseñar, yo cuando me planteo dar mi asignatura, que empiezo el lunes que viene, enseñar lengua es enseñar a pensar y reflexionar. Es enseñar, consiste también en un entrenamiento, es algo que los alumnos parece que no recuerdan. Es decir, todo ser humano se tiene que entrenar, y en la lengua también. El hecho de que yo hable español no quiere decir que yo sepa español. Yo corro para coger la guagua, pero ¿eso quiere decir que yo sé correr? No, ¿verdad? Yo, si quiero hacer una carrera, tengo que aprender a correr, tengo que entrenarme. De igual manera, si yo quiero saber lengua, tengo que entrenarme. Pues eso es algo que les cuesta entenderlo. Y evidentemente enseñar lengua también significa enseñar una teoría y una práctica. ¿Cuál es el problema recientemente? Y es que la práctica cada vez la tenemos más olvidada, porque no dominamos lengua y es más fácil enseñar teoría. Cuanto más abstrusa, mejor. Yo he visto cómo el concepto de fonema, que es un concepto abstracto, que a mis estudiantes de la universidad les cuesta entenderlo, porque me mezclan fonema, sonido y grafía, darlo, y aparece, y lo pueden comprobar ustedes, en los libros de primaria para niños de 6 años. Una aberración, pero ahí la tenemos, por supuesto. Bien, para yo dominar una lengua, para yo enseñar el dominio de una lengua, yo tengo que ir a unos contenidos, enseñar unos contenidos, tengo que tener unos objetivos concretos en función de las edades y etapas, tengo que desarrollar unas competencias y tengo que trabajar en unas actividades formativas. Bueno, pues con todo esto nos encontramos con que ya no hay contenidos, hay saberes básicos. Ya no hay objetivos, sino que el alumno elige según sus intereses, según su personalidad, según individualidades, qué es lo que quiere perseguir. No hay competencias hasta cierto punto, pero lo que sí hay en lengua española, en todos los niveles, es la enseñanza de valores, enseñanza en valores que no corresponden a lengua española, en valores del que yo quiera. Como ustedes que tienen una cierta edad, por lo menos la señora, estudiamos formación del espíritu nacional, desde primero de bachillerato hasta sexto. Pues ahora enseñamos en valores igualmente, solo que en aquella época esa asignatura era una María y estaba, todo el mundo se la tomaba rechifla y ahí estaba, y ahora lo metemos ¿dónde? En lengua española. ¿Por qué? Porque no interesa que sepamos lengua española, porque no interesa que se domine la lengua española. Enseñamos lenguaje inclusivo y nos cargamos la gramática, y lo que ya es el respeto por las otras lenguas del territorio español. Es decir, en lengua española aprendemos no las variedades del español, que sería lo normal, aprendemos catalán, aprendemos gallego y aprendemos vasco. Y si se descuidan, valenciano y bable. Quiere decir que para respetar la diversidad no enseñamos lo que tenemos que enseñar, que es lengua española. Pero, obviamente, si yo no enseño lengua española, esos estudiantes no tienen una competencia amplia, tienen un pensamiento reducido y son manipulables. Con lo cual, estoy efectivamente consiguiendo lo que quiero conseguir, que es que no sepan lengua, pero además que no sepan pensar, porque se piensa en la lengua propia, en nuestra lengua, en la que se sueña. Bien, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer
es que la lengua y la literatura sean atractivas para que los chicos se interesen por ella. Trabajo le mando al peón. Quiero decir que si encima ya tenemos que luchar con el problema de todo lo demás, ahora hazle atractivas las asignaturas para que ellos puedan verlo. Leer buena literatura es una parte imprescindible y esencial para dominar una lengua. Los chicos no leen directamente, no leen. Pero es que tampoco ven cine. Yo no sé si ustedes, yo que como viajo mucho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo la gente va en los aviones con las tablets viendo la serie y saltándose las escenas. Cuando uno iba al cine, veía una película o lo que fuera, uno se detenía, se regodeaba en ver cómo se había filmado, cómo se presentaba, qué enfoque. No, van a la historia, pero además rapidita. Si yo veo una batalla por el camino, paso las imágenes para no ver esta. Es decir, estamos en un mundo un poquito de loco. Y normalmente los chicos, los estudiantes me dicen, es que a mí no me interesa la literatura, porque no me dicen nada. Son libros viejos, como mi abuelo, que no me dice nada interesante, porque como ya es mayor y tiene la cabeza, está trasteando, pues ya no se sabe. Bien. Y entonces yo les pongo los textos correspondientes, los elijo. No se preocupen, no lo voy a leer. Es el texto, el fragmento del poema de Mío Cid, en donde a las hijas del Cid las maltratan sus maridos, porque pueden, porque están solos, porque quieren vengarse del padre, del suegro, que los ha humillado. Y ellas le dicen, moros y cristianos departirán sobre este asunto, no nos merecemos, cuando ya ven lo que se les viene encima, claro, no nos merecemos que nos hagan esto, no se conviertan en ejemplos, no nos conviertan a nosotras en ejemplos, porque si no fuéramos majadas, me encanta lo de majadas porque es lo que utilizamos en Canarias, si no fuéramos majadas, si somos majadas, es decir, si nos golpeáis, os envilece, el que vosotros hombres nos peguéis, os envilece, y tendréis que dar cuenta en vistas, en juicios o en cortes. Cuando yo les enseño esto a los chicos, que parece que han visto la violencia de género y que nació ayer, dice, pero entonces, digo, sí, en vistas y en cortes, y de hecho el rey las divorcia porque han sido maltratadas y por tanto se pueden casar con príncipes. Es decir, se quedan obnubilados, que es la palabra. Bueno, este mismo también, pero eso lo pueden ver en su momento en la publicación o en la publicación de esta conferencia, tenemos del libro de Buen Amor, siglo XIV, que dice, mucho hace el dinero y mucho es de amar, al torpe hace bueno y al hombre de prestar. Hace correr al cojo y al mudo hablar, y el que no tiene mano, dinero quiere tomar. Es decir, tiene una ironía y una actualidad que ya ni les cuento. Continúa de esta manera, pero no puedo hacerlo para evitar no alargarme. Y lo comparo luego con uno del siglo XVII, de Quevedo, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Y esto es algo que también les llega directamente a estos chicos y se dan cuenta de que la literatura tiene mucho que ofrecerle. Y yo llego así a la falacia de que una imagen vale más que 1000 palabras, que es lo que todos me repiten una y otra vez. Bien, este sí que lo voy a leer completo porque me parece interesante. Es un microrrelato de José María Merino que se llama El fantasma. Se lo encontró una noche al fondo del pasillo. ¡Qué estremecimiento! Era alto y emitía una tenebrosa fosforescencia. Al parecer se trataba del fantasma del anterior inquilino que había eliminado a la familia antes de suicidarse. Volvieron a encontrarse con cierta frecuencia y el estremecimiento se repetía. Harto de la aparición y no dispuesto a dejar aquella casa tan grande, confortable y de renta asequible para la organización, consultó a un conocedor del trasmundo
que le facilitó una red apropiada para cazar el fantasma. Lo cazó, lo envolvió y lo guarda en el sótano, en el mismo cuartito en el que están depositados los explosivos con los que, como lección ejemplar a este mundo olvidado de Dios, el clemente, el misericordioso, piensa volar un cuartel, un supermercado o una estación de metro. Cuando entra en el cuartito, los estremecimientos se repiten. Nunca pudo imaginarse que los fantasmas fuesen tan miedosos. Un cuento precioso que hay que leer por segunda vez para entenderlo. Y vemos que hay dos personajes, un fantasma, que cada vez que ve al otro personaje se estremece, se asusta. El fantasma, no el otro. El otro es un terrorista que tiene explosivos, que va a volar un supermercado o lo que quiera que sea. Es decir, hay un fantasma que se asusta del terrorista. Pero es que este fantasma no es cualquier fantasma. Es el fantasma del anterior inquilino. Y aquí es donde está la madre del cordero, que había eliminado a la familia antes de suicidarse. ¿Quién elimina a la familia antes de suicidarse? Pues ahí queda. Es decir, de nuevo es un texto que dice mucho más de las simples palabras y que no puede ser reflejado en imágenes. Esto se lo pongo yo después de haber trabajado con las imágenes, como veremos ahora. O este otro, que espero que también les diga a ustedes la realidad. Aquella mañana, también de José María Merino, aquella mañana empezamos a ver las cosas más claras, la complejidad del universo, la evolución de los seres vivos, que sobre un punto de apoyo se podría levantar el planeta, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario, y sobre todo, intuimos que la existencia es un misterio indescifrable. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó el guardia con la carta de desahucio. El casero había conseguido echarnos a la calle. Nos vinimos a este lugar tan frío. Tuvimos hijos. Del resto saben ustedes mucho más que nosotros. El caso es que aquella mañana en el desayuno habíamos compartido una manzana. Bien, de pronto entendemos con ese compartir una manzana que los personajes son Adán y Eva y que están siendo expulsados del paraíso. Y no solo están siendo expulsados del paraíso, sino que esa expulsión del paraíso se une a una actualidad, los desahucios que se produjeron por el impago de las cuestiones. Con lo cual, uno llega a ver la importancia y la genialidad del escritor, que es capaz de unir dos cosas que nada tienen que ver. Es decir, ver la salida del paraíso de Adán y Eva como un simple desahucio es verdaderamente curioso. Bien, llegamos así a estas inteligencias artificiales. Yo sigo hablando de inteligencias, puesto que se trata de aplicaciones distintas en cualquier caso. Y llegamos al ChatGPT y a las imágenes, Leonardo o el que sea. El ChatGPT es el delirio de los estudiantes porque parece que les resuelve todo. Ya está, tengo el ChatGPT, pongo esto y ya me sacan el trabajo. Y el terror de los profesores. No tenemos forma de demostrar que eso lo ha hecho el ChatGPT, salvo la pura intuición. Porque aunque al ChatGPT le metamos 40 veces la misma petición, saca 40 textos distintos. Y son textos originales, porque yo no los tengo en ningún sitio. Entonces, yo tengo que inventarme, la creativa soy yo, no los estudiantes, yo tengo que inventarme ejercicios a través del ChatGPT para que el estudiante efectivamente ejercite su cabecita, que para eso está delante de mí. Y en cuanto a las imágenes, estamos, como decía ayer Cecilia, estamos alimentando a las inteligencias artificiales, sobre todo a las de la imagen. Muy rápidamente, este texto de Quevedo era su nombre, todos lo conocen, era su nombre a una nariz pegado, era a una nariz superlativa, era a una nariz a John y Escriba. Es fácil de representar en imágenes, este sí. ¿Por qué? Porque puedo tener la imagen 1 y 2, un hombre con una nariz muy grande, pero puedo tener algo más elaborado, como puede ser la imagen 5 o la imagen 3,
etc. Es decir, que ellos, al poner el prompt determinado, de un prompt determinado, van a generar una imagen que refleje el texto en sí. Pero esta era un texto verdaderamente simple. Si yo les pongo esto, ustedes no saben de qué puede ser, de cuál puede ser el texto. Una familia, una abejita, una mosca volando, aquí tenemos a un niño y también tenemos un insecto delante, aquí tenemos unas moscas y un niño estudiando, pero seguimos sin tener claro. Y aquí ya la cosa cambia, tenemos a un señor mayor que está viendo la mosca y pensando, es decir, el recuerdo, la memoria, y aquí más todavía. Y llegamos de esa manera al poema de las moscas de Antonio Machado. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da el no creer en nada. Es decir, ellos han reflejado con estas imágenes, mediante el prompt, este poema determinado. Cuando yo les digo que lean el texto y me den la idea esencial, me miran como diciendo, pero vamos a ver, seguimos con la idea principal del texto, pues claro, porque es la manera de saber si lo han entendido o no. Pero cuando les digo, me tienes que representar mediante una imagen la idea principal del texto, ya, entonces sí, porque es que, qué guay la profesora de lengua, vamos a utilizar las inteligencias artificiales. Estoy haciendo lo mismo, pero me están resultando motivados. Bien. Esta es la del eclipse, pero pasamos, y aquí lo que me interesa es decir, el eclipse es un texto de Augusto Monterroso, donde, bueno, lo voy a leer y terminamos antes. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas e intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Fíjense en el poder de la lengua. Entonces floreció en él una idea que tuvo digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. El desdén propio de la persona que sabe mucho. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Bien, les pido de nuevo la idea central y aparecen estas imágenes. Bueno, tenemos la pirámide de Teotihuacán, tenemos el sol eclipsado, parece que se centraron en el eclipse, también es verdad que el eclipse es el título del poema. Aquí hay corazones chorreantes, la verdad que es un poquito cruenta y demás, pero bueno, son imágenes que pueden reflejar. Pero en esta lo que tenemos es el sesgo de la IA. Los indígenas que aparecen no son indígenas mayas, no, son Cherokee, Sioux o Cheyenne, pero no son mayas, mientras que estos podrían sí serlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que en el momento en que al poner el prompt solo se habla de indígenas, automáticamente los indígenas son solo los de Estados Unidos, el resto no son indígenas, faltaría más. Bien, como esto, otros muchos. Este es un texto de Ramón Gómez de la Serna, que es muy curioso,
que es donde dice el doctor Alejo murió asesinado, indudablemente murió estrangulado, 1926, ojo, Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llenos de terror acudieron la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todas le agarraron un dedo porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito, y la mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Bien, esto es un texto que no tiene mayor complicación, es un texto que además recuerda a la familia Adams, que también como tenemos una edad, habíamos visto en televisión. Acuérdense de aquel tío que era simplemente una mano caminando. Bueno, pues no hubo manera que la inteligencia artificial me creara una imagen de una mano, porque consideraba que era cruenta, que era inapropiada, que era de todo. Y a lo sumo llegó a esta imagen, que en nada refleja el texto en sí. Es más, como dijimos que éramos morenitas, pues aquí nos pone morenita, claro, yo soy morena canaria, pero no soy de esta manera. Bueno, en fin, esto es lo que en definitiva demuestra que las palabras son mucho más importantes que la imagen. Y este ya es el colmo. Luna llena. Fíjense en la sensación de calma que da el texto. El largo viaje ha sido calmo, sin contratiempos. Me imagino que está nerviosa. Es su primera experiencia. No, solo curiosa, y lo mira serena. Recostada junto al piloto, pareciera dormir. Despierte, la remece suavemente. Nos estamos acercando al final del viaje. Mire qué esplendorosa está la luna llena. Sí, se le ve muy clara y tan cerca. Va a ser peligroso el impacto, y le aprieta la mano con firmeza. La camioneta enfila hacia atrás y rompe la cortina metálica con violencia. Bajan del vehículo y caminan hacia el interior de la joyería a esa hora desierta. Un alunizaje perfecto. Bien, ante este texto me crea estas imágenes. Crea las imágenes de estos niños. Primero de los niños pedimos que fueran adultos, y por adultos solo entiendo una cosa: erotismo. Y automáticamente me da la imagen de la derecha. Entonces le decimos: no son adultos, son adolescentes, a ver si así dejamos de tener. No siempre refleja lo que queremos. Bien, sin embargo, estos dos poemas, que son preciosos, que son uno de Quevedo y otro de Lope de Vega, sí que pudo hacer este tipo de imágenes, porque lo que hace es el contraste entre lo que es el amor, como de contraste tanto fuego como hielo, y en este sentido pudo crear este tipo de imágenes, las tres de la izquierda, que son perfectas, frente a las dos de la derecha, que solo habla del amor, una persona enamorada, nada que ver con los dos poemas de Lope o de Quevedo. Y una que sí nos da es Oda al caldillo de Combrio, de Pablo Neruda, en donde pueden crear todas estas. Pueden estar el caldillo, que no tiene mayor gracia, o esta otra con el plato de gamba, esta otra, pero esta última de allá, de la derecha, es la que mejor refleja todo lo que es el mundo de del poema en sí, porque es un poema muy, muy interesante. Bien, aquí no sé yo si voy a poder hacerlo. Les doy la imagen y les pongo esta música. La reconocemos, ¿verdad? Claro que sí.
porque somos personas cultas. Bueno, espérense a ver si consigo pararla. No, espérense. Vale. Entonces, les doy imagen, sonido y les pido un texto a través de ChatGPT. Puesto que estoy poniendo el himno de la alegría de Beethoven, quiero pensar que lo conocen. Si no lo conocen, pues ya lo explicamos. Y entonces, cuando hablo de Beethoven, tiene un sentido que aparezca una oreja y una partitura, pero una oreja, ¿por qué? No por el sonido, es porque Beethoven estaba sordo y cuando compuso la 9ª sinfonía fue capaz de componerla sin oír, sino en su cabecita. Entonces, a partir de ahí me tienen que crear todo un texto en ChatGPT, dándole las instrucciones correspondientes para hablar de Beethoven, de la inclusión o no inclusión y de las imágenes. En este cuadro de la pintora Rosa Felipe tenemos que reflejar con palabras, es decir, yo le doy la imagen y necesito el ser humano, no una inteligencia artificial, para poder hablar de toda la dualidad que tiene. Y esto me lleva a hablar de que la lengua, como nos dijo Cervantes y otros muchos, llegué a las puertas de la gramática, que es por donde se entra a las demás ciencias. Eso lo tiene en los trabajos de Persíles y Segismunda, en el Coloquio de los perros, en el licenciado Vidriera, en varias de sus novelas, incluso como cita de comienzo. Llegué a las puertas de la gramática, es decir, a través del conocimiento y dominio de la lengua, yo llego a las demás ciencias. Y estas inteligencias artificiales me pueden ayudar con las reglas de ortografía, con la acentuación, porque son reglas, son conjuntos finitos, pero solo la inteligencia natural me lleva a una parte fundamental de la lengua, que es la del léxico. Es lo mismo, les planteo a ustedes. Piensen nada más, no les voy a hacer preguntas porque después de la paciencia que han tenido y de lo que han esperado y todo lo demás, no es posible. ¿Es lo mismo insondable, misterioso, enigmático o recóndito? Insondable, misterioso, enigmático o recóndito. Yo sé que ustedes lo usan bien. No es lo mismo, pero ¿se acuerdan que hace no sé cuántas diapositivas le pregunté cómo les enseñaron el léxico? Si hacen examen de conciencia, no les enseñaron léxico. Ustedes lo han ido aprendiendo por el camino. Y es donde está el dominio de la lengua. Cuando yo aprendo una lengua extranjera, yo el nivel A1 lo hago rápido, el A2 también, y llego al B1 y ahí me empantano porque no hay forma de avanzar. No es problema del conocimiento gramatical, es el problema del léxico. Cuando yo consigo superar ese léxico, automáticamente avanzo al C1 o al C2, que ya sería muy difícil. Pero bueno, es decir, el léxico es la clave de todo el aprendizaje y el dominio de una lengua. Piensen insondable, misterioso, enigmático o recóndito. ¿Pepe es recóndito? ¿Pepe puede ser insondable? Bien, es una pista. Yo les pongo ejercicio a mis alumnos que se quedan diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Porque no son capaces ni siquiera de razonar este tipo de cosas. Alegre es a triste, lo que X es a soso. Ese sí lo pueden responder ustedes rápidamente. Y la IA, cualquier IA, el ChatGPT o la que sea, también. ¿Y qué relación existe entre estos elementos? Antónimos, sí, por supuesto, es rápido. No hay problema, porque son cuestiones concretas. Alegre es avivaracho, lo que X es a soso. X es qué relación se establece. Esto también una inteligencia artificial puede responderla, porque por otro lado tiene los conocimientos de este tipo de estructura matemática. Por el contrario, yo les propongo a mis estudiantes el siguiente ejercicio, y con esto casi que termino. Dame 7 adjetivos
que vayan de lánguido a jovial. ¡Uy! Empiezan a darme, van al diccionario de la Real Academia y me los dan. Pero no tienen que estar entre lánguido y jovial, no por fuera. No por fuera. Por ejemplo, si yo les hablo de lánguido, a lo mejor a ustedes en su cabecita les viene la palabra melancólico. Melancólico es más que lánguido, por tanto queda fuera. Tienen que buscar lo que vaya de lánguido a jovial. Y entonces tienen que ir mirando uno a uno y van desarrollando el léxico. Bien, en definitiva, la labor de un profesor de lengua y literatura, desde la más absoluta humildad, conlleva la formación de un ser humano, de un individuo completo y preparado para enfrentarse a todos los retos que la vida profesional y personal puede plantearle. Las humanidades, no concebidas como ciencia hasta hace casi un siglo, son imprescindibles en cualquier sociedad, porque no se está completo sin un dominio amplio de la propia lengua con todos sus valores, la literatura, las connotaciones. Las inteligencias artificiales parece que vienen a suplantar esa labor, puesto que facilitan el trabajo en la comprensión y creación de texto. Pero se ha intentado demostrar en estas líneas cuánto le falta y cómo es de ardua la tarea de ser capaz de sustituir al individuo pensante y formado. Es decir, dudo mucho que la IA llegue nunca a poder responder el ejercicio que les planteé antes entre lánguido y jovial. Lo dudo. Vamos, ni que me pongan a mí a programar, porque siempre vas a haber cambios, porque no hay una respuesta única. Va a depender en cierta forma de los campos semánticos y de los lugares en los que estemos. Esto me llegó hace 2 días y me pareció curioso. Un camión cargado con miles de diccionarios de sinónimos se estrelló ayer perdiendo toda su carga. Los testigos quedaron atónitos, sobresaltados, desconcertados, estupefactos, confundidos, conmocionados, sacudidos, paralizados, aturdidos, sorprendidos, sobrecogidos, impresionados, asombrados, abrumados, horrorizados, pasmados, patidifusos, turulatos, alucinados, conmovidos, boquiabiertos, absortos, helados, estáticos, entumecidos, patitiesos, exánimes, yertos, sin palabras y perplejos. Muy bien, como elemento. Pero en esta retahíla hay errores. Sí, mi conciencia lingüística me dice, hay aquí unas palabras que no deberían estar. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia, lo que han hecho es coger todos los sinónimos de cada una de estas palabras y los han volcado. Pero hay 3 palabras que son conmovidos, no tiene que ver nada con atónitos, estáticos, no tiene que ver nada con atónitos, entumecidos, no tiene nada que ver con atónitos. Entonces, mi conciencia lingüística me dice automáticamente, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque he leído, porque conozco, porque sé. Yo ya pondré el lunes a mis alumnos esto, a ver cuántos son capaces de distinguir este tipo de cuestiones. Esos alumnos que me dicen, en Madrid, en Alcalá de Henares, que me dicen que yo hablo raro. Y yo les pregunto, bueno, claro, el acento canario, porque no lo he perdido, no es que esté hablando aquí así, yo sigo hablando así allá. Digo, el acento canario. Y me dice, no, usted habla raro porque dice palabras raras. Digo, ah, sí, palabras raras. ¿Qué palabras raras digo yo? Dice, por ejemplo, siempre está perpleja. Perpleja, me quedé claro. Me quedo porque yo les digo, estoy perpleja, ¿cómo es que no saben ustedes tal palabra o tal otra? Entonces dice palabras raras, siempre dice perplejo. Es decir, en fin. De esta manera acabo con mi... Pero no se me marchen, espérense un minuto. Acabo con mi conferencia, doy de nuevo las gracias y la oportunidad. Les agradezco a todos su santa paciencia porque las vicisitudes informáticas nos han costado francamente mucho, pero bueno, al final hemos podido. Y aquí tienen ustedes aplicaciones, gracias al trabajo de Sonia, aplicaciones para el texto, de las que pueden trabajar si les interesa. Estas son para crear imágenes, yo solo utilizo la de Leonardo. ¿Quieres que te vuelva a poner la otra? Pero vamos,
es cuestión de, como se dice allí en la península, de cacharrear. Casi todas son gratuitas, probablemente pronto empiecen a venirnos ya incorporadas dentro del propio sistema Office o lo que sea, pero de momento, pues insisto, son gratuitas y se pueden trabajar. Nos pueden ayudar mucho, porque sobre todo para la cuestión de aulas, para crear listas, etcétera, nos sirven, pero no para crear actividades, porque para eso necesitamos nuestras neuronas. Y estas son las de los vídeos que hay. Bien, y ya está. Nada más. Muchísimas gracias. Hemos asistido a una lección magistral bellísima. Yo voy a hacer una primera respuesta al tirón de orejas inicial que ha dejado sobre el tapete. Lo primero que tuve interés de visitar en Tenerife como condición para estar en un tribunal de oposiciones, pues fue acercarme a la calle de la Noria. Y es difícil que haya pasado en alguna ocasión sin ir a la calle de la Noria. Como gaditano, amante del carnaval, pues no podía menos que hacer eso. Y desde la primera estancia allí, pues acercarme a esa especie de salón, sala de ni fu ni fa. Entonces allí pude aprender cómo en Santa Cruz de Tenerife pues estaban disfrutando de un Cádiz anterior, una chirigota gaditana que en el año 1928 había ido para acercarse hasta Uruguay y había pasado precisamente por Santa Cruz. Y aquello había encandilado en la calle de la Noria a los que posteriormente fueron nada menos que esa agrupación ni fu ni fa. La agrupación por antonomasia, porque es permanente o es continua en el tiempo, no como todas las demás que son anuales. Y me llamó la atención otra cuestión también de suma importancia indirecta o fiscal, y es que reconocían que no habían alcanzado su mayor de edad hasta que en el año 1962, creo recordar, no habían logrado ni fu ni fa ir a Cádiz y desfilar por el estadio Ramón de Carranza, ¿no? Entonces aquello, yo que había estado en Cádiz juvenil, pues aquello ya era todavía mucho más, ¿no? Bueno, eso como una anécdota para que vea que Canarias y Cádiz y Canarias pues han estado siempre muy próximos. La mayoría de los médicos canarios pues pasaban por Cádiz. Bien, de esta extraordinaria lección, supongo que muchos de ustedes se acercarán al texto de la misma, que estará muy pronto ya en la web de la Academia, o a esta maravillosa conferencia hablada en su grabación. Pero yo me gustaría destacar alguna cosa, ¿no? Me ha llamado la atención poderosamente el valor de importancia que ha concedido a la lengua en tanto que instrumento, medio, elemento necesario para esos tres verbos capitales que nos ha caracterizado de pensar, comunicar y entender. De tal manera que en lenguaje elemental de la matemática podemos decir que entre lengua y pensamiento hay una biyección, una correspondencia biunívoca, sin la cual pues no es fácil entender el mensaje que nos ha pretendido, creo yo, transmitir, ¿no? Otra idea para mí capital es la necesariedad, que es bastante más que necesidad, por lo menos en mi lenguaje, la necesariedad de pasión por la lengua propia, la lengua materna, si queremos decirlo así, ¿no? Y la necesaria también adquisición de dominio, ¿no? La referencia a Cervantes pues es colosal, colosal. Y sobre todo para uno, ese uno soy yo, que tiene que confesar su más reciente delito, no llamemos pecado, por haber prologado una edición del Quijote en Pachueso,
que no sé si conocía esa, yo le llamo, no sé cómo llamarle, desde luego lengua no, y dialecto tampoco. Yo me he conformado con decirle habla. Sí. Un habla de una región leonesa asturiana, donde ciertamente hemos tenido una acogida verdaderamente colosal. No es fácil, ¿no? Aunque me he encontrado con una experta presidenta de la Sociedad Asturiana de Escritores hablando en asturiano occidental, no en el normativo que es el centro, y por supuesto no en pachueso, que era lo que teníamos en la Laciana, esa conferencia. Bueno, yo creo que ha sido verdaderamente extraordinario la crítica que nos has hecho sobre la enseñanza actual y lo que transmitimos o lo que recibimos en los alumnos que nos hacen responsables de lo que le podamos transmitir, ¿no? Y sobre el léxico, pues sin ninguna duda, eso es capital, es la expresión inicial que nos has dado de esa biyección entre pensamiento, comprensión y pensamiento al que nos referimos, ¿no? Enhorabuena, sé bienvenida, muchas gracias por esta extraordinaria colaboración que enriquece notablemente. Es el 128 qué bonito. documento que tenemos ya, ¿no? Lo cual no está mal la producción en la que estamos, ¿no? Así que vamos a proceder a la liturgia tradicional. Doctora Álvarez Martínez, ingredere afere, entra y aporta tu sabiduría. Largire exi, y al salir difúndela. Muy bien. Asumo Y la recibe el tradicional abrazo. El secretario de la Academia va a dar lectura al título que la acredita. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos universitarios, culturales y académicos que concurren en la doctora doña María Ángeles Álvarez Martínez, la integra entre sus miembros con la condición de académica correspondiente en Tenerife, Arrecife de Lanzarote, 2 de septiembre de 2025. Muchísimas gracias. Se nos ha adelantado, porque todavía no ha firmado. El secretario va a dar fe. Y la nueva académica dejará constancia. Esto es casi como una boda, ¿eh? No, una academia. Doy el visto bueno reglamentario. Y ahora, antes de cerrar la sesión, agradecer a los académicos presentes que firmen como testigos. Y por supuesto también a nuestras visitantes de la Universidad de Alcalá. Preciosa la muy bonita. Tengo que venir a las presenciales para poderme a poner. Es análoga a Sí. las de la Reales Academia. Ahí ves que el Lanzarote no está nadie. Sí.
Muy bien, pues mañana tendremos otro acto solemne y entrañable de un no canario canalizado, entregado al quehacer de Lanzarote.